más noticias. De nuevo les damos a ustedes las buenas noches y como ya lo decíamos, hoy empezamos esta emisión, compañeros, hablando de fútbol, de ese calendario que ya se conoce, de lo que van a ser las eliminatorias para el Mundial del 2022. Mucho por decir, mucho por debatir, mucho por hacer futurología además, porque creo que más allá de eso no se puede hacer, porque hay varios rivales de peso para la selección Colombia, Carlos. Hace poco estábamos ya viendo el Mundial de 2018 y ya estamos divisando ese Mundial de 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? En muy poco tiempo pasa todo y ya estamos esperando sobre todo estas eliminatorias para el Mundial 2022. Si me permitís, poco se puede sacar en conclusión con este calendario, pero queríamos conocer cuáles eran nuestros rivales para que la gente también fuera para Barranquilla, listara sus viajes el tema para preparar estas eliminatorias, ¿no, Mauro? A grandes rasgos, ¿usted cómo la vio? No, vea, a mí lo que más me sorprendió es que ya están encima. Es decir, nosotros estábamos que los partidos preparatorios, que Siqueiros ensayaba, que no ensayaban. Marzo, ¡pum! Ya, mejor dicho, llega uno de vacaciones y ya está en modo selección y en modo eliminatorias. Pero sí le tengo una pregunta a Carlos, que es experto en estas ligas. Uno dice, hay que jugar con todos. Entonces, ¿qué importa que primero sea uno, al final otro? Si hay algo que favoreció o perjudicó a la selección con este calendario. Totalmente. Yo creo que al final eso luego lo decide sobre todo un poco el devenir de cómo vayan saliendo las eliminatorias. Ahora, a priori, tampoco cambia mucho, como tú bien dices, pero vamos a analizarlo un poco más tarde para ver sobre todo cómo nos quedan los partidos importantes y cómo está el cuadro, pero veamos sobre todo cómo queda esta primera fecha que abriríamos contra Venezuela. Venezuela sería nuestro primer rival y mirad cómo queda esta fecha que se jugaría la primera fecha eliminatorias en marzo de 2020, Uruguay contra Chile, muy buen partido este para la primera fecha, Colombia contra Venezuela, Brasil contra Bolivia, Paraguay contra Perú y Argentina que empezaría contra Ecuador. Así es como quedaría la primera fecha que, como tú bien dices, Mauricio, se jugaría en marzo de 2020. Mucha gente está nerviosa por el tema de Venezuela, dicen muchos que es el coco, que Venezuela nos tiene muchas ganas. Yo, la verdad, os puedo decir que yo también tengo parte de familia venezolana, me voy a sentir ahí con el corazón dividido, pero es un buen partido para Venezuela es un gran equipo, los venezolanos nos merecen todo el respeto, pero si estamos asustados con Venezuela, estaríamos asustados con la mitad de los equipos que hay en la región. Pero ojo, porque Venezuela siempre ha resultado en la cancha ser un rival súper difícil. Estoy de acuerdo con usted cuando dice que es el coco. Claro que uno ve la selección de Uruguay y dice, uy, pues es más Uruguay en términos de títulos y cosas, pero Venezuela es súper problemática. Es un rival que siempre nos ha complicado la vida. Arrancamos de locales con Venezuela. Exacto. Si le tememos a un partido con Venezuela de locales para arrancar esto, estamos... No. Apaguemos y vámonos y no vayamos ni al Mundial. Eso hay que decirlo. Si no ganamos a Venezuela, yo creo que a partir de ahí poco se puede decir. Pero vamos también a ver cómo queda el camino completo de Colombia rumbo a Qatar 2022 en este innovador mundial que tendremos en el 2022. Mirad, 26 de marzo de 2020, Colombia contra Venezuela. Ahí abriríamos. Siguiente partido, tendríamos que ir a Chile. Rival bastante difícil, tendríamos que jugar allí la segunda fecha, la tercera fecha Colombia contra Uruguay, otra vez en casa, cuarta fecha 8 de septiembre que sería Ecuador contra Colombia. Y vamos a ver, esperad ahí un momento que nos han pasado ya las siguientes imágenes, justo el 12 de noviembre Perú contra Colombia, Colombia contra Argentina sería el 17 de noviembre, Bolivia contra Colombia el 25 de marzo, Colombia contra Chile, ya estaríamos empezando lo que es la vuelta el 30 de marzo, Uruguay contra Colombia, 3 de junio, Colombia contra Ecuador, el 8 de junio. Así es como quedarían y este sería el partido el 8 de junio contra Ecuador. Pero vamos ahora... Ahí está. Ahí veis cómo quedan también las últimas fechas que tendríamos Brasil contra Colombia, que es el partido difícil que tendríamos de visita contra Brasil. Claro. Colombia contra Paraguay, otra vez en casa el siguiente partido 7 de octubre, Colombia contra Perú, Argentina-Colombia, para que veáis, los tenemos bastante seguidos, los rivales difíciles y fuera de casa, 12 de octubre, 11 de noviembre Colombia contra Bolivia y Venezuela contra Colombia, sería el cierre el 16 de noviembre. Como veis, abrimos y cerramos contra... Ojo que ahí ya estamos hablando de 2021, ¿no? Estamos hablando ya de 2021. Estamos hablando de 4 racimos de partidos. Exacto, son divididos en un periodo bastante largo. En marzo, 2 partidos clasificatorios. Y uno dice, aquí arrancó todo. No, marzo y viene un gran descanso hasta el mes de septiembre. Se concentran en el segundo semestre del año entrante, 2, 4, 6, 8 partidos, 6 partidos en el segundo semestre del año entrante. Después otro racimo en el primer semestre del año 2021 y el último, como lo estabas diciendo ahora, Carlos, en el último semestre del 2021. Exacto. Por lo tanto, ahí hay problemas de continuidad, de ritmo. Como hay ahora. Pero al final esto está encajado en las fechas FIFA, que al final está más condicionado por los torneos internacionales que lo que es las mismas eliminatorias. Como bien
bien sabéis, al final los clubes tienen prioridad en lo que es un calendario y hay que encajarlo como se puede todos estos partidos de Pero además, Carlos, tenemos atravesada Copa América el año que viene. Yo no sé eso en términos de desgaste, de lesiones. Que ya se os digo yo que llevamos un desgaste bastante largo y va a seguir. Complicado. Pero vamos a ver las reacciones, sobre todo de nuestro primer rival, Rafael Dudamel, que habló hoy, entre otros. Ambas selecciones con un potencial humano extraordinario, con un nivel de crecimiento muy grande y que tanto para la eliminatoria como Copa América vamos a ser rivales altamente competitivos. Sudamérica y eliminatoria pesan cosas externas al fútbol, además de la pasión, el nacionalismo a veces exagerado en un partido de fútbol, está el tema geográfico que ustedes lo saben aprovechar bien. En definitiva nos enfrentamos con todos y no importa quién te toque, porque por ahí el partido más accesible, que hoy no lo hay, puede ser el más difícil. Bueno, y como no, hoy, después de conocer todo este calendario, nuestra pregunta del día es precisamente sobre este tema. Luego de conocer el sorteo de la eliminatoria para el Mundial de Qatar y el orden de los partidos, ¿usted cree que Colombia clasificará a la Copa del Mundo? Mauricio, Paula, decirme ya, ¿usted cree que clasificaremos para la Copa del Mundo? Pero por supuesto que sí, no lo voy a dudar. No, pues claro, sin esperanza, ¿quién se levanta mañana? No, pues imagínese, ¿no? Apostemos por un sí, porque aquí es donde creemos por Colombia. Bien, y pasamos ahora a hablar de otros temas relevantes que también nos deja este día. Avanza en la plenaria de la Cámara de Representantes el tránsito de la reforma tributaria en medio de fuertes debates. Más de 90 artículos han sido aprobados. Aunque hubo 2 momentos de tensión en la Cámara de Representantes, avanza el proyecto de ley de crecimiento económico. Le pido que me dé la posibilidad de exponer mi proposición y que me expliquen por qué no la avalaron. Aquí no me pueden hablar a mí de que no ha habido garantías. Estamos discutiéndola, las hemos sometido a todas. Si estamos diciendo que se le va a devolver al 20% de la población, es el 20% de la población que se le va a devolver el IVA. Entonces no nos podemos llevar a engaños a decir que el viceministro y el ministro van a escoger quién es. Y si hay alguien irresponsable, es usted y su jefe, el señor ministro Carrasquilla, que vienen a meternos gato por liebre con este artículo. Ahora fui muy decente, que quieren perfumar un mojón, para decirlo en términos costeños. Quieren perfumar el bollo de la reforma tributaria con este artículo, mintiéndole al Congreso. No se aumentará la base de personas obligadas a declarar la renta ni retención en la fuente. Y esta tabla de la retención en la fuente va a generar una menor retención en la fuente mensual, para que la liquidez mensual de las personas no se vea afectada. Entonces, ¿a partir de cuándo hay retención en la fuente? A partir de 3.255.000 pesos. Queda formalizada la devolución del IVA a los más pobres y los 3 días sin pago de este impuesto. Tiene que ser gente que tenga factura electrónica, es decir, vamos a aplicar todos los controles posibles para que no haya un abuso. Para reactivar las ventas de vivienda de estratos altos, se elimina el impuesto al consumo. Se desaparece, no hay impuesto al consumo y no es para las viviendas, es para todos los inmuebles, lotes, bodegas, oficinas o casas. El Senado de la República retomará mañana la discusión del proyecto de crecimiento económico. Y retomará mañana el Senado esta discusión porque el debate de la reforma tributaria allí en la plenaria del Senado fue suspendido por un error de procedimiento. Esa discusión se reanuda mañana a las 9 de la mañana. El Senado de la República debatía la reforma tributaria cuando el presidente Lidio García recordó que no se había declarado sesión permanente tras 4 horas de discusión. Yo propongo lo siguiente, nos pasamos por 25 minutos. En el caso de hoy, se le pasó a todo el mundo. Nadie se dio cuenta, nos dimos cuenta 10, 15 minutos después que habían pasado las 4 horas. Y entonces, lo que se haga sin que se declare la sesión informal después de las 4 horas, todo es ilegal. Algunos congresistas reprocharon al gobierno por no estar atentos al trámite de la reforma. El gobierno no nos defrauda, se encarga él mismo de hacerse zancadillas. Van a volver a viciar su ley tributaria, como lo hicieron la vez pasada. Por supuesto, la ministra del Interior y los ministros nunca están presentes para asegurarse que el trámite sea el correcto. Mientras que para otros se trata de una maniobra para dilatar la discusión de la ley de crecimiento económico. Lo grave pues es que el Partido Liberal, como todos sabemos, está en contra de la reforma. Esperamos que estos no sean maniobras para dilatar un proyecto que el país necesite. Desde el gobierno se aseguró que el error de procedimiento fue de las mesas directivas del Senado. Dentro de la ley quinta está absolutamente claro que la declaración de la moción de sesión permanente es de la
Secretaría General de cada una de las corporaciones, en este caso de la Secretaría General de Senado. Esto del error de procedimiento en el Senado, Mauricio, la verdad es que es increíble, porque tenemos que recordar que la reforma pasada se cayó por un error de trámite. ¿Cómo es posible que vaya a permitir el gobierno que otra vez le pase lo mismo? ¿Descuido de la ministra del Interior se llama esto? Le pregunto a usted, porque ella es la que debería estar pendiente de que esas cosas no sucedan, sobre todo cuando se tiene un presidente del Senado de un partido que es de frente opositor a la aprobación de la reforma tributaria. Hay quienes dicen, y lo contaba nuestra periodista en la nota, que será una jugadita del presidente del Senado. Eso ya es hilar muy delgado, no lo sabemos, pero la ministra del Interior sí tenía que estar allí pegada a la pata de este proceso, porque retoman mañana, pero cada vez hay menos tiempo para votar. Paula, yo creo que el doctor Lidio García, el senador, el presidente del Senado, le terminó haciendo un favor al gobierno. Incluso teniendo en cuenta que el Partido Liberal no respalda esta iniciativa, bueno, el Partido Liberal, que además de un giro de esos inverosímiles, cuando se discutió en comisiones el proyecto de reforma tributaria, lo apoyó, lo respaldó y votó a favor de él. Pasó a plenarias, es decir, esta semana, y en ese paso a plenarias el Partido Liberal cambió de parecer. El director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, terminó diciendo, no, esa es una propuesta de una reforma tributaria que es inconveniente, le va a generar un vacío fiscal al gobierno, etcétera, etcétera. Los argumentos en general son buenos, son sólidos. Lo que es paradójico es que no hubieran tenido esos argumentos en las comisiones y ahí se hubieran apoyado y de repente hubieran dado ese viraje y hubieran cambiado. Hay gente que dice que es oportunismo político, vaya usted a saber si sí o si no. Pero yo sí creo que el doctor Lidio García le termina haciendo un favor al gobierno. ¿Por qué? Porque el reglamento, ustedes veían en la nota del Senado y del Congreso en general en las cámaras, termina diciendo o establece claramente que una vez se ha llamado a una sesión plenaria y pasa cierto tiempo, en este caso pasan 4 horas, hay que declarar inmediatamente la sesión permanente, después de esas 4 horas iniciales, para que lo que se vote tenga validez. Hasta ese momento, en esas primeras 4 horas, no se había votado absolutamente nada. Y lo que venía era una larga jornada en la cual venían discusiones, debates, conversaciones, y después, al final de la noche, se iba a terminar votando. Si en ese momento se terminaban dando cuenta que no se había convocado a una sesión permanente, pues alguien podía decir, hey, esta votación es totalmente espuria, es totalmente irregular. Peor aún si nadie se daba cuenta y terminaba pasando todo el proceso y terminaba aprobándose, seguramente aprobándose porque los votos los tiene todavía el gobierno a su favor, y después en un control constitucional alguien terminaba mostrando, vea, aquí después de las 4 horas no se decretó o no se declaró una sesión permanente. Eso sí que habría sido fatal. Yo creo que si el Partido Liberal hubiera querido que se cayera la reforma de esa manera, quizás lo que habría debido hacer el doctor Lidio García es quedarse callado y dejar que las cosas pasaran y transcurrieran normalmente para que después en la Corte Constitucional, en el control constitucional, se terminara cayendo el proyecto. ¿Qué viene ahora? Viene el que mañana se vuelve a reunir, obviamente la plenaria del Senado, la de la Cámara también, pero allí ya vieron ustedes, más de la mitad de los artículos han sido votados favorablemente. Se vuelve a reunir el Senado y parte de cero la votación. Paula tiene razón cuando dice que el tiempo es cada vez más corto, pero acuérdense ustedes que si hay algo hipotéticamente flexible en esta coyuntura es el tiempo, porque se puede convocar a sesiones extras, se puede terminar llevando hasta cuando sea necesaria la discusión en el Senado y la votación en el Senado. Creo yo que el que mañana se haga votación, mañana es miércoles, se haga votación, no es tan perjudicial para el gobierno como lo habría sido el incurrir en un vicio de procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos? En Cámara va más de la mitad de los artículos votados a favor, en el Senado se arranca mañana votación y lo que es muy probable, pongan ustedes la firma, es que el gobierno cuente con los votos a favor en ambos casos, en ambas cámaras. Lo que está por verse es si finalmente esta reforma tributaria termina teniendo las virtudes económicas y fiscales que tanto se han pregonado o si no. Eso lo discutiremos una vez hayamos avanzado más en este proceso. Por ahora, cada voto cuenta y eso es lo que estamos siguiendo nosotros. Atención a esto, la Fiscalía alertó sobre una posible red de tráfico de bebés en el departamento del Atlántico. La policía investiga si detrás del asesinato de una madre de tan solo 15 años estaría esta red. Fabián Lesmes en Barranquilla, muy buenas noches. ¿Y qué hipótesis manejan las autoridades?
Paula, muy buenas noches para usted y todos nuestros televidentes. Mire, dos son las hipótesis que en este momento manejan las autoridades aquí en Barranquilla. Uno es que en el departamento del Atlántico existe una red que se encarga de comprar bebés menores de 2 meses de edad. Y la otra hipótesis que también toma fuerza es que a esta mujer de 15 años que fue asesinada hace pocos días en Malambo recibió una suma de 800.000 pesos para que entregara su hijo cuando tuviese 2 meses de edad. A los habitantes del barrio El Concor en Malambo Atlántico la tranquilidad se les acabó por el homicidio de una menor de 15 años a manos de otra joven de 16 años. Dicen en el barrio que parecían buenas amigas. Este hecho ha despertado la atención de la comunidad y de las autoridades. Son varias las hipótesis que se están manejando para esclarecer el homicidio. La que más fuerza toma tiene que ver con el tráfico de menores según las autoridades. Lo que estamos haciendo ahora con nuestros expertos de policía judicial es cotejar las versiones que está dando la victimaria con la forma en cómo se encuentra el cadáver en el lugar de los hechos. Según la policía, la mujer que cometió el homicidio pagó 800.000 pesos por el bebé antes de que éste naciera. El pago fue hecho a la víctima del crimen. Pasado 2 meses y medio de nacido el bebé, la madre biológica no lo había entregado. Inicialmente ella dice que es un hecho que lo comete ella sola, y de acuerdo al experto en el manejo del lugar de los hechos y a primera vista lo que manifiesta es que ese hecho no lo pudo haber cometido una sola persona. Según las autoridades, la motivación de la presunta asesina era tener el bebé. Los familiares de la víctima cuentan que la homicida la sacó de su casa con el pretexto de ir a comprar ropa para el menor, pero minutos más tarde regresó al lugar donde estaba el niño para llevárselo. Sin embargo, la abuela de la mujer, hoy fallecida, no quiso entregarlo. Cuando nos enteramos que ella la había matado, ya la policía se la había llevado, ya ella no estaba acá, ya nada más era el cadáver de mi hermanita tirado en el baño. Los familiares por temor decidieron trasladar el bebé para otro lugar. La mujer de 16 años de edad fue judicializada y se le otorgó el beneficio de casa por cárcel porque no existe un centro de reclusión en Barranquilla donde ella pueda pagar la condena. Los familiares de la mujer que fue víctima de un homicidio en el municipio de Malambo temen por una posible retaliación de algunos de los familiares de la victimaria. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes para Red Más Noticias. Fabián, gracias. Pues realmente es muy preocupante lo que usted nos cuenta. La investigación esperamos siga de parte de las autoridades para establecer realmente qué es lo que hay detrás de la muerte de esta jovencita de tan solo 15 años. Y en observación médica continúa el universitario que resultó herido en una manifestación durante la cual un grupo de protestantes se enfrentaron al ESMAD. Hechos que ocurrieron en inmediaciones de la Universidad Nacional. Según los reportes más recientes, el estudiante lesionado habría perdido su ojo izquierdo. Los disturbios se desataron pasadas las 8 de la noche. Supuestos estudiantes universitarios regresaban de un cacerolazo contra la reforma tributaria en la Plaza de Bolívar. En uno de esos grupos estaba Cristian Rodríguez, con 26 años de edad y alumno de 10º semestre en Trabajo Social de la Universidad Monserrate. Después de que nos gasearon por segunda vez, cayó uno de los muchachos que fue herido por el ojo. Cristian fue impactado en el ojo izquierdo por una granada de aturdimiento que habría lanzado el ESMAD. Nosotros somos estudiantes que estábamos marchando pacíficamente. Otros 5 manifestantes también resultaron heridos. Lo que se hizo fue tratar de llamar a la ambulancia que estaba dentro de la universidad y llegaba gente de primeros auxilios y derechos humanos. Cristian Rodríguez fue operado en el Hospital Universitario Mederi. Los médicos no lograron salvarle el ojo. La policía sostiene que los manifestantes atacaron a la fuerza pública con cócteles Molotov. 1. Ingresaron de forma violenta a la Universidad Nacional. 2. Aparentemente no era parte de los estudiantes de la Universidad Nacional. 3. No solamente obstaculizaron el tránsito y el tráfico en este sector de la ciudad, lo cual es un delito. Uno de los heridos en la refriega ya fue dado de alta. Durante una nueva reunión entre delegados del Gobierno Nacional y el Comité del Paro, ambas partes se entregaron sus propuestas frente a los diálogos para levantar el paro nacional. El Gobierno propuso al Comité que los diálogos se denominen Mesa de Acuerdos con el Comité de Paro, en el que se trabaje en 7 mesas sectoriales con sus respectivos cronogramas. El Comité de Paro entregó la agenda de peticiones con 13 puntos que desplegados abordarían un total de 104 ejes temáticos. Hicimos una propuesta de cómo
metodológica de cómo avanzar acuerdos en una mesa de acuerdos. Frente a esa propuesta recibimos el documento del comité, que es una contrapropuesta a los 13 puntos iniciales. Estos 13 puntos iniciales incluyen más de 104 ítems desarrollados que el gobierno debe entrar a estudiar, y hemos planteado a ellos que el próximo viernes sigamos hablando en la discusión de cómo se pueden avanzar, en qué puntos se pueden llegar a acuerdos y en qué puntos no. No hay ningún avance y quedamos en la mesa esperando a ver si de pronto el gobierno atina a aceptarnos el tema de la negociación en el entendido de que no es un problema meramente de nombre, es profundamente de determinaciones. Pues creo que es clarísimo, Mauricio, en qué está la cosa. Sigue estancado este ejercicio por cuenta de cómo se va a llamar el mismo. Si mesa de diálogo, si mesa de negociación, así estamos desde el primer día que se sentaron, y de ahí no avanza la situación. Pero ahora hay que sumarle pues que ya se entregaron esos 13 puntos que pide el Comité del Paro, y de ahí se desprenden 104 puntos. Esto se ve muy difícil realmente para encontrar como un encuentro, un avance, valga la redundancia, porque hay quienes dicen que ya cuando hablamos de 104 puntos, pues aquí lo que hay es como un deseo de gobernar. ¿Le ve usted futuro a esa estrategia del gobierno que dice, bueno, hagamos mesas sectoriales a ver si así la cosa avanza? Paula, en términos generales, yo estoy de acuerdo con usted en que no se ven avances en realidad. Para nada. Digamos que aquí hay una novedad, yo no diría que es un avance, una novedad formal consistente, o dos novedades formales. Una novedad formal consistente en que el Comité del Paro presenta la concreción de esos 13 puntos, cosa que no hace el Comité del Paro motu propio, lo hace porque se lo solicitó el gobierno dijo en la última reunión 13 puntos, algunos de ellos más o menos genéricos, otros más precisos, pero 13 puntos en los cuales hay cierto nivel de generalidad en algunos. Por favor, concrétemelos en cosas específicas para poder decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, etcétera, etcétera. El otro avance, bueno, ¿qué hace el Comité del Paro? Presenta el desglose de esos 13 puntos y termina viendo 104 ítems. 104 per se no es ni mucho ni poquito dependiendo de qué contengan. Donde yo considero, y estoy de acuerdo con Paula, en que aquí no hay un avance, aunque se presenten los 104 desgloses, es que algunos de ellos, en donde yo considero que no hay avance, es en que algunos de ellos no tienen virtualmente nada que ver con los 13 puntos originales. Y voy a poner dos ejemplos de ellos. El primero, se pide de parte del Comité de Paro en uno de esos 104 puntos que haya investigaciones periódicas sobre el virus del SIDA. A mí me puede parecer que eso es razonable. Creo que eso es razonable desde el punto de vista de la política pública de salud o de salud pública. Sin embargo, eso no sale de alguno de los 13 puntos iniciales. Tampoco sale de alguno de los 13 puntos iniciales otra solicitud y otra demanda concreta, y es que cuando haya conciertos con recursos públicos deba haber artistas colombianos en esos conciertos. Tampoco me parece que se desprenda de los 13 puntos originales. En esa medida, cuando yo digo, estos son mis 13 puntos, los desgloso y hay más cosas que los 13 puntos, pues lo que estoy haciendo es poniendo más difícil la negociación. El gobierno, por su parte, termina diciendo, esto no se va a llamar una mesa de negociación, sino una mesa de acuerdos, y en cosas puramente semánticas como que las cosas se enredan. Yo creo que hoy las posiciones están un poco más desgastadas, sigue avanzando diciembre, sigue avanzando la meta de Navidad y fin de año, y eso puede ir disgregando la gente que va en los cacerolazos a apoyar al Comité del Paro, pero no se acercan las posiciones. Ahora, yo creo que en el fondo, cuando se retomen actividades a comienzos del año entrante, se va a volver a medir el verdadero poder político del Comité del Paro. Ahorita la gente va contando, uy, solo fueron 400, uy, solo fueron 200, menos cacerolas, allá hay una olleta, pero eso no llega a ser suficiente para saber qué tanto el Comité del Paro puede tener fuerza de negociación en enero del año entrante. De matoncitos, calificó el alcalde Enrique Peñalosa en su cuenta de Twitter a los manifestantes que no permitieron la realización de una de las funciones del espectáculo de Navidad que estaba programado en la Plaza de Bolívar ayer. El polémico trino fue borrado de inmediato por el alcalde, que en otras publicaciones, también en su cuenta de Twitter, explicó que la palabra matoncitos la usó para referirse a quienes matonearon a los ciudadanos que querían disfrutar una de las funciones de Navidad en la Plaza de Bolívar, y no para referirse a ellos como matones. Sin embargo, la polémica está más que servida. Son más de 200.000 exhumaciones por desapariciones las que se deben hacer por cuenta del conflicto armado en el país, esto según Medicina Legal. Muchos de los casos estarían relacionados con ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
De acuerdo con la directora de Medicina Legal, el próximo año el Instituto Forense tiene que realizar análisis científicos de 200.000 exhumaciones de personas que posiblemente están en fosas comunes o enterradas de manera equivocada. Estamos hablando de 200.000 en todo el universo que consideramos vamos a tener que buscar en conjunto como Estado con las diferentes entidades. O sea que esos que la JEP ya tiene identificados hacen parte de esos 200.000, así como aquellos que en este momento la Fiscalía también ya tiene identificados para posibles intervenciones de cementerios y aquellos que la unidad de búsqueda ha empezado a documentar en diferentes departamentos del país. Nos falta el apoyo del Gobierno Nacional para que, tal cual ha quedado escrito en el decreto, por ejemplo, 589 del 2017, se fortalezca desde el punto de vista presupuestal al instituto. Recientemente se informó del caso del denominado Cementerio del Horror en Dabeiba, Antioquia, en donde se encontraron restos de 17 personas que al parecer fueron víctimas de los denominados falsos positivos. Sin embargo, en lo corrido del año se han encontrado centenares de cuerpos que podrían estar ligados a estos casos. Son más de 500 cuerpos los que se han intervenido, incluyendo los cuerpos que hemos recibido de la Cruz Roja Internacional, incluyendo los cuerpos, por ejemplo, del cementerio, de toda la intervención que se hizo en Bojayá, que ustedes conocieron en detalle. Se espera que en los próximos meses del año, Medicina Legal pueda entregar los primeros resultados de los exámenes forenses sobre los más de 500 cuerpos exhumados. La idea de tener un primer avance frente a esta intervención, yo espero que en la tercera semana de enero, no la terminación del proceso, sino un avance frente a la intervención de estos 17 casos que recibimos. La directora del instituto informó que los cuerpos que recientemente fueron exhumados en Dabeiba ya están siendo objeto de estudio forense. Este viernes el presidente Duque presentará la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata de una nueva estrategia para reducir los delitos que aquejan principalmente a los colombianos, tales como el hurto y el homicidio. La nueva política nacional, marco de convivencia y seguridad ciudadana, implicará algunos cambios en el modelo de vigilancia de la Policía Nacional, pues no solo buscará una nueva estrategia para el aumento del pie de fuerza, sino también herramientas que mejoren la capacidad de recolección de datos para enfrentar los delitos. Vamos a contar con nuevas herramientas para proteger a los ciudadanos de bien, a los padres y madres de familia que esperan a sus hijos cada tarde del estudio. Vamos a proteger a los empresarios que luchan por crear trabajos. Vamos a mejorar la protección a los campesinos, a los líderes sociales, a los indígenas, a los más vulnerables. Una vez presentada por parte del señor presidente esta semana, la política de seguridad y convivencia, vamos a salir al país a presentarla, a hacer pedagogía sobre su contenido, a llamar a la acción de todas las instituciones sociales en el país. Y en noticias de la salud, la Procuraduría General pidió a la Superintendencia de Salud adelantar una intervención forzosa para liquidar a la EPS Medimás. El jefe del ente de control, Fernando Carrillo, alertó sobre las cifras entregadas por la Contraloría en las que se evidencia que la EPS Medimás tiene pérdidas mensuales que ascienden a los 100.000 millones de pesos, además de presentar pasivos superiores a los 2,8 billones de pesos. La Procuraduría General ha solicitado al Superintendente Nacional de Salud que adopte la medida de intervención administrativa forzosa con miras a liquidar esta entidad, teniendo en cuenta que se encuentra en causal de liquidación, particularmente por situaciones asociadas a barreras de acceso en la atención de servicios. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Boscarejo, señaló que se van a evaluar los parqueaderos para patinetas eléctricas que ocupen hasta un carril y estén causando problemas de movilidad. Las empresas encargadas están molestas con el distrito por no escucharlos, dicen ellos, desde un principio. En una pesadilla para los conductores del norte de Bogotá, se han convertido los parqueaderos que la Secretaría de Movilidad dispuso para el parqueo de las patinetas eléctricas, de moda en la ciudad. ¿Cómo yo voy a alquilar un espacio público que le pertenece a todos nosotros los colombianos? Pues sí le quita un poquito de espacio a los carros, pero también colabora mucho con el espacio. Estas estructuras, que se ven especialmente en la zona rosa, el lago y la calle 93, reducen a un carril vías secundarias, pero de alto tráfico en zonas exclusivas del norte. Quitan mucho espacio y no colaboran con la movilidad. Pues sería bueno que pagaran igual que uno, ¿no? Sería bueno que están ocupando un espacio. El problema es tan sensible para la movilidad que el distrito no descarta reubicarlos o quitarlos. No tiene sentido que se instalen unos cajones de patinetas y al mes o a los 20 días estos sean retirados. La vocera de Green señala que desde un inicio le habían advertido al distrito de la eficiencia y ubicación de estos parqueaderos.
Además, ellos ya hicieron una inversión en estos espacios. Ahora que la respuesta sea, bueno, sí, vamos a estudiar, vamos a evaluar y de pronto vamos a eliminar ciertos cajones, pues nos preocupa porque nosotros ya pagamos por la pintada y por el diseño de esos cajones, entonces, ¿para dónde se va la plata? Por ahora, el distrito no ha cerrado ninguno de sus parqueaderos mientras adelanta las evaluaciones. Noticias del mundo. En una decisión histórica, el Papa Francisco abolió la regla del secreto pontificio para esclarecer casos de pederastia y violencia sexual. La decisión despertó la inquietud de si se harán públicos todos los documentos de una investigación sobre abuso. De cumplimiento inmediato. Así determinó el Papa Francisco que fuesen los cambios en la forma en que la Iglesia Católica ha manejado los casos de abusos sexuales a menores. Como primera medida, el Sumo Pontífice decidió que el secreto pontificio no esté en el trámite de esos casos. Pero, ¿qué es el secreto pontificio? A grandes rasgos consiste en el resguardo que el Vaticano asigna a ciertos documentos en determinados procesos, siendo una suerte de garantía de confidencialidad. Es usada, por ejemplo, en consultas para elección de obispos, pero también en la documentación de las denuncias de abuso a menores por representantes de la Iglesia o de sospechas del mismo. Este es un parteaguas para la Iglesia Católica, porque significa una redefinición en la confidencialidad de cara a la protección de menores. La abolición del secreto pontificio despertó la inquietud de si se harán públicos todos los documentos de una investigación de abuso. El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, reflexionó al respecto. No son de dominio público, pero, por ejemplo, se facilita la posibilidad de una colaboración más concreta con el Estado, en el sentido de que la diócesis que tenga documentación ya no está atada al secreto pontificio y puede decidir cómo debe colaborar bien, entregando una copia de la documentación también a las autoridades civiles. El Papa además incluyó dentro de la delicta graviora, o los delitos considerados como muy graves, la posesión y difusión de imágenes pornográficas que involucren menores de hasta 18 años de edad. Bueno, Mauricio, vamos a tratar de traducir esta noticia tan importante para el mundo católico, si a usted le parece. ¿En dónde radica la importancia del anuncio que ha hecho hoy el Papa sobre un tema tan sensible como el que tiene que ver con la pederastia? ¿Realmente el cambio en esta norma va a contribuir no solo a que se sepa la verdad, sino también a que se acabe con ese flagelo de abuso sexual a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica? Probablemente contribuya a lo primero, a que se conozca la verdad, tanto para dinamizar los procesos de los juzgados y lo que esté corriendo en la justicia civil, pero no creo que vaya a contribuir mucho, Paula, a lo que usted menciona de reducir el nivel de abusos sexuales. Recordemos que lo sucedido en este siglo ha sido verdaderamente revelador desde la perspectiva de lo que va pasando con los abusos sexuales. Yo no les voy a echar todas las cifras, pero acuérdense ustedes, 35.000 casos revelados en Irlanda. Acuérdense ustedes el famoso caso que fue recogido por la película Spotlight en la ciudad de Boston. 1.000 demandas en el caso de la ciudad de Boston. Y si ustedes agarran lo que sucedió en Boston, lo que sucedió en Washington, lo que sucedió en Los Ángeles, son más de 2.000 millones de dólares en indemnizaciones que ha tenido que pagar la Iglesia Católica, los escándalos en Australia. Todo eso fue llamando y poniendo el dedo en la llaga de decir, si no es por periodistas, si no es por padres de familia, si no es por investigaciones de la justicia civil, aquí no se sabe nada. Por lo tanto, señora Iglesia, ¿cuál es su colaboración y dónde está su colaboración? Entra el Papa Francisco y entra con una filosofía, hace ya muchos años, entra con una filosofía más aperturista, más crítica hacia la Iglesia, más dispuesta a avanzar, pero se empieza a enfrentar con las estructuras ya inerciales y bastante anquilosadas de la misma Iglesia. Todo eso nos lleva al mes de febrero de este año, cuando se hace un sínodo, ustedes se acuerdan, una gran congregación de obispos de la Iglesia, en el que se estudia el delicado tema de la pederastia y los abusos sexuales y qué tiene que hacer la Iglesia ante el clamor de todo el mundo, la evidencia de la justicia, los casos, las demandas, los costos, la gran perturbación para la sociedad civil que proviene de estos casos de pederastia. Y en el mes de marzo, esto se hizo en febrero, el sínodo, en el mes de marzo se da el primer paso muy tímido, y es que el Papa termina diciendo, en la Ciudad de Vaticano, yo ordeno, solo Ciudad de Vaticano, que haya colaboración plena de la Iglesia
revelando la información, transmitiendo toda la información que pida la justicia civil sobre estos casos. Vamos a colaborar, no vamos a entregar absolutamente nada. Y todo el mundo dijo, hombre, pero la ciudad de Vaticano, comparada con la magnitud del mundo y la magnitud de la iglesia alrededor del mundo, ¿cuál es el cuento? Eso no sirve para nada. Lo que sucede hoy es llevar esa misma directriz de la iglesia a todas las diócesis y a todos los países del mundo donde está presente la iglesia. Al decir, como instrucción interna de la iglesia, en caso que las autoridades civiles de la justicia terminen pidiendo algún tipo de información, hay que darles absolutamente toda la información. Ya no existe el secreto pontificio, esa figura que hoy es justamente la que se relativiza, según la cual hay parte de investigaciones que no se pueden entregar. No, a entregar todo, absolutamente todo. Y algo adicional, en el sentido de la pregunta que hacía Paula de si se conocerán o no se conocerán la información plena, y lo que hacía Camila en la nota que nos mostraba, que si verdaderamente las víctimas van a conocer absolutamente toda la documentación. Las víctimas a partir de ahora tienen derecho a conocer buena parte de la documentación que la iglesia tenga al respecto. Se le da a las autoridades judiciales y se le da una parte importante a las víctimas. Antes no, porque en el derecho canónico las víctimas no eran parte de los procesos, eran unos excluidos ahí pintados en la pared. Por lo tanto, ahora se les da el derecho a las víctimas a conocer parte de esa información. ¿Quiere decir esto que se va a disuadir a los violadores de niños y a los violadores de incluso adultos desde la iglesia a que no sigan cometiendo esas prácticas atroces? No necesariamente. Puede ser que conociéndose más, habiendo más demandas, habiendo más denuncias, habiendo más costos por indemnizaciones, sí vaya a suceder. Pero esta directriz no termina fijando algún tipo de sanciones internas mucho más sólidas, más firmes para tratar de atajar el problema. Lo que sí es que le da muchísimos más dientes a la justicia civil, a la justicia de la sociedad para terminar cerrando el cerco sobre la Iglesia Católica. Lamentablemente, ese ha sido el único camino que ha sido efectivo para que finalmente la Iglesia Católica termine reflexionando sobre sus propios pecados. Empezamos el entretenimiento hablando de música. All I Want for Christmas is You es la canción por excelencia para estos días de diciembre y Mariah Carey, quien la interpretó por primera vez cuando tenía 24 años, sigue batiendo récords en época de Navidad en Estados Unidos y en el Reino Unido, casi 25 años después de su lanzamiento. El 1 de noviembre de 1994 se dio a conocer esta canción que hacía parte del álbum navideño de Mariah llamada Christmas y ha logrado llegar al puesto número 1 del listado de Billboard, un clásico para las fiestas navideñas. Y se acerca la premier mundial de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Mañana, a medianoche, el mundo vibrará con la 9ª entrega de la saga que desde el 25 de mayo de 1977 ha cautivado a miles de fanáticos alrededor del mundo. La fiebre por la 9ª y última entrega de Star Wars, el ascenso de Skywalker, inicia a tomarse el mundo entero, con su premiere en el Teatro Dolby de Los Ángeles, a la que acudió su reparto principal. Los actores Daisy Ridley, Adam Driver y Mark Hamill, en compañía de personajes icónicos como Chewbacca, R2-D2, C-3PO, BB-8 y los Stormtroopers de la Primera Orden, desfilaron por la alfombra azul de la premier. El estreno mundial, el ascenso de Skywalker, se realizará el jueves 19 a la medianoche en el centro comercial Plaza Claro. Se realizan actividades especiales con exhibición de figuras y cascos por parte de la Rebel Legion Colombia, donde todos los asistentes podrán contagiarse y pasarse al lado claro. La serie animada más influyente de la televisión cumple 30 años. Los Simpsons, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie van más allá de una parodia de la cultura estadounidense y de las ácidas críticas dirigidas a la sociedad para entretenernos todo este tiempo con más de 670 episodios. Hasta Colombia ha hecho parte de estos animados. Hoy hace 30 años se emitió el primer capítulo de Los Simpsons, considerada la serie animada más influyente de la historia de la televisión y la cual se ha logrado convertir en un referente en el mundo. Matt Groening creó las caricaturas como una crítica a la sociedad estadounidense y nombró a los personajes en honor de los propios miembros de su familia.
Durante su trayectoria, los Simpsons han realizado diferentes menciones icónicas de la cultura colombiana. Cuando le canto a Soledad, me siento contento de verdad. Donde charlábamos sobre García Márquez jugando al dominó. Y a lo largo de su trayectoria se han realizado predicciones inusuales, como la presidencia de Donald Trump y la llegada de los nuevos dispositivos electrónicos. Hasta aquí la información del entretenimiento. Gracias por acompañarnos y recuerden que tenemos una cita en 15 Minutos TV de lunes a viernes a las 6 de la tarde. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio en $67.51 el barril. La libra de café colombiano se cotizó en Nueva York a $1.70. El índice de capitalización de la Bolsa de Colombia descendió 0,43% a 1.625 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.347 pesos con 86 centavos. El euro se cotizó en promedio en 3.736 pesos con 88 centavos. Ciesa, la decisión inteligente, presentó los indicadores económicos. Ya estamos de regreso y es momento ahora de conocer las opiniones, compañeros, de nuestros televidentes acerca de la pregunta del día que tiene que ver con esas eliminatorias al Mundial. A ver si los televidentes están, no sé, con la fe intacta como usted y yo, Mauricio. Vamos a ver. A ver, Carlos. Pues así es, Paula. Vamos a ver cómo era la pregunta, se lo recordamos. Luego de conocer el sorteo de la eliminatoria para el Mundial de Qatar y el orden de los partidos, ¿usted cree que Colombia clasificará a la Copa del Mundo? Pues vamos con las respuestas de nuestros televidentes. Comenzamos con Mary Meneses, que nos dice sí, porque Colombia ya le ha ganado a Brasil, a Argentina, es decir, a todos los del grupo que le tocó en este sorteo Mundial Qatar 2022. Bueno, muy bien. Optimistas, ya les hemos ganado, ¿por qué no volvemos a hacerlo? John Jairo Alfonso Rojas, que nos dice hay jugadores, pero lo que no hay es equipo. 2 equipos tienen clasificación segura, Brasil y Argentina. Las otras 8 selecciones pelearán por los otros 2 cupos. Uruguay será el objetivo de estas. Queda un puesto difícil. Bueno, aquí una aquí no tanto opinión optimismo. un poco más pesimista y que lo ve muy claro para Argentina y Brasil, no tan claro para vosotros. Vamos ahora con Albeiro Franco, que nos dijo Colombia clasifica y llega a los cuartos de final. Nosotros incluso esperamos que lleguemos un poco más adelante en ese y superemos los cuartos de final. Pero muy buenas por lo menos estas opiniones. El nivel de certeza de Albeiro, o sea, ni argumenta ni nada. Ya está lanzando hasta el pronóstico para el Mundial, para que ¿A dónde vamos a llegar? No, pero hay que enviarle toda la buena energía al técnico y a los jugadores, porque si no, como dice Mauricio, entonces para que no vemos las eliminatorias, sí estamos pensando que no vamos a avanzar. Ya llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Nuestra cita mañana 6 en punto de la mañana en Red Más Conexión. Que descanse.